mostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Agradecemos al Señor, amable audiencia, tanto de la radio, de la televisión, como del internet, que en su grande misericordia nos permite que lleguemos a ustedes nuevamente con estos estudios que traemos para edificación de nuestras vidas. Estos estudios, los cuales son llamados el estudio de la lección de la escuela sabática, que por la gracia de Dios esta semana la he estado desarrollando, como he dicho, con jóvenes de la verdad presente. Hoy me acompaña la joven Kimberly Calzadillas, de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de Santa Fe, Nuevo México. Kimberly, bienvenida, buenos días. Gracias, pastor, gracias por la oportunidad de estar aquí. Quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad, pues, una vez más, de poder estar aquí con usted para esparcir su palabra, para hablar de Él, y también quiero invitar a todo el mundo, a todos los que nos están viendo, ya sea por YouTube, por el internet, por donde sea. Queremos invitarlos a nuestras iglesias, la iglesia que se encuentra en Houston, Texas, en Dallas, Texas, y en Santa Fe, Nuevo México. Queremos invitarlos a que se reúnan con nosotros, y si alguna pregunta tienen, ahí el número de teléfono que se encuentra en pantalla, pueden llamar y preguntar por alguna dirección. Gracias, Kimberly, por la invitación. Pues, ¿qué te parece si haces la oración de una vez ya para empezar? Claro, sí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, en este día te queremos dar gracias por darnos la oportunidad de hablar de ti, mi Dios, de poder aprender y de poder ayudar a la otra gente a acercarse a ti. Te pedimos que ahorita que vamos a abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine, que nos ayude a comprender lo que en ella está escrita y que podamos ponerla por práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a cada día a acercarnos más a ti y a poder comprender y entender lo que en tu palabra está escrita, mi Dios. Síguenos ayudando y bendiciendo. Ayuda a cualquier hermano que esté pasando por alguna necesidad. Tú esté con ellos y síguenos ayudando, mi Dios. Todo eso se lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo bendito, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amables televidentes, esta lección se está poniendo, conforme va pasando los días, más interesante. Ayer nosotros mirábamos cómo la tragedia vino para golpear al siervo Job. Y hoy nosotros vamos a ver la forma de responder de él, que es prácticamente con fe y con sabiduría. Los ataques, parece, Kimberly, que no cesaron en la vida de Job. Parece que Satanás siguió arremetiendo contra él. ¿No es cierto? Sí, vayamos a Job 2:8 y leamos un ataque más que tuvo Job. Y dice: y tomó Job un tiesto para rascarse con él, y se sentó en medio de ceniza. Entonces su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Tremendo. Pues aquí vemos que aún su esposa fue usada por Satanás para inducir a Job a que maldiciera a Dios. Pero como dice, él mantuvo su integridad y le contestó de una manera muy sabia. Le dijo que si recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, muchas veces en nuestras vidas queremos recibir todas las bendiciones de Dios. Queremos que Dios nos ayude en cualquiera de nuestras dolencias. Queremos que todos los días todo esté bien, que no tengamos pruebas ni dificultades. Pero aquí vemos que también el mal tenemos que recibirlo. O sea, las pruebas tenemos que recibirlas. Y Dios nos ayudará. Hermanos, nosotros miramos aquí a Job, que las escrituras dicen que tomó un tiesto para rascarse con él y se sentó en medio de ceniza. ¿Por qué agarró ese tiesto? Porque, pues,
acuérdense en lo que nos quedamos el día de ayer, que él le había dicho a Dios, pues piel por piel le dijo. En otras palabras, si él todavía retiene su integridad es porque pues lo que se le ha quitado es de menos valor que la vida. Y entonces nosotros vimos cómo el Señor le dijo, bueno, ahí está en tu mano, le dijo. Mas guarda su vida, le dijo Dios. Hermanos, nosotros vemos entonces que Satanás sale delante de Jehová a hacer su trabajo, a herir a Job con llagas malignas, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Hermanos, es debido a esto que él agarra ese tiesto. Parece ser, Kimberly, que la enfermedad que le llegó a Job, pues no había cura. No había cura porque lo único que él sentía que le aliviaba era agarrar un tiesto. Imagínate, qué terrible. Un tiesto y rascarse, porque el picor era terrible desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. El diablo, hermanos, buscaba con esta prueba que Job llegara a perder la confianza en Dios. Porque, Kimberly, casi cuando una persona cae en una enfermedad así como pues bien profunda, la mayoría tienden a perder la confianza en Dios. Porque dicen, no, pues esto ya no tiene remedio, bueno, se dan por vencidos. Y Satanás quería que llegara Job a eso. Y por eso es que lo provocó de esa manera. Pero, hermanos, terrible en la parte emocional. Porque, imagínate tú, si tú eres casada y estás en la condición de Job, y tu esposo te sale con las palabras como la esposa de Job le habló, ¿no crees tú que tras lo que ya estás experimentando eso te acabaría más todavía? Pues sí, pues es en la persona que esperas tener alivio como humano. Yo digo que es la persona que quieres que te consuele, que quieres que esté ahí contigo y que te diga esas palabras. Y tú estando como estuvo Job, tan afligido y tenía, como dijo usted, era tan grave lo que él estaba sintiendo, y todavía su esposa le dice tan fuertes palabras. Era para que él, no sé, si no estuviera consagrado con Dios, hubiera respondido de otra manera. Si tú miras en esas palabras de esta mujer, prácticamente lo está invitando al suicidio. Maldice a Dios, le dice, y muérete. Hermanos, hay algunos que dicen de que esto realmente no está en los manuscritos originales, esta parte, que la Septuaginta, que es una de las traducciones de la Biblia que fueron hechas del hebreo, pues realmente lo conserva, pero que no está en los manuscritos originales. Hermanos, independientemente de lo que digan los críticos, de lo que está o no está, nosotros lo tenemos escrito aquí, hermanos. Y el punto es que esté escrito para todavía ser, como decimos, el asunto más delicado en lo que este siervo de Dios está experimentando. Este ataque tan terrible. Hermanos, esto no fue fácil. Miren, nosotros podemos ver acá que no había un remedio medicinal para la enfermedad de este siervo. Es una verdad triste, porque imagínense a lo que llegó a tener que acudir a un tiesto de barro. Es interesante que la Biblia habla de otra persona, de un leproso llamado Lázaro, que sentía alivio con la lengua de los perros que le lamían las llagas, dice Lucas 16. Pero hermanos, Job no tenía ningún alivio de nada. Por lo menos a que los perros le lamían. Pero aquí, en este siervo de Dios, no encontramos que haya alivio. Y tiene el tiesto que hace ese trabajo. Esto no era fácil. Bueno, otra cosa que quiero destacar es
lo que le dice la mujer. Y es que la mujer le dice, ¿aún persistes en tu integridad? Le mete la duda. ¿Aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense ustedes, hermanos. Había perdido todos los hijos. Había perdido todas las posesiones. Y prácticamente, pues lo que le había quedado era la esposa. Y como tú decías, pues es la esposa. Es de quien pues debería de esperar la atención, pues el mejor trato. Y lo que recibe son esas palabras. Hay un comentario aquí que quiero leérselos textualmente. Un comentarista dice, de todo lo que Job poseía, lo único que le quedaba era su mujer. Y aunque los designios de Dios, dice, fueran buenos en ese caso, la razón, dice, por la que Satanás no le había quitado a su mujer, fue por lo que se mira aquí, para que le sirviera de instrumento de tentación. Siempre dice que Satanás deja de llevarse algo que le ha sido puesto en las manos, es porque sabe que puede usarlo para mayor mal. Pues vean cómo le habla a Job, su propia mujer. ¿Aún persistes en tu integridad? Era como si le dijera, eres tan manso, tan cobarde y tan necio como para someterte a un Dios que en lugar de premiar tus servicios con señales de favor, te azota sin compasión, no habiéndole tú provocado con ningún pecado. ¿Es todavía un Dios digno de que le sirvas, que le bendigas y que le ames? ¿Aún retienes tu integridad? Oh, hermanos, qué tremendo lo que estaba de trasfondo en esas palabras. Y le urge a que abandone todo ejercicio de piedad, a que blasfeme a Dios y que se lance a la desesperación al decirle, maldice a Dios y muérete. Como si le dijera, ya que tu Dios se porta así contigo, pues sé tú tu propio redentor y tu propio ejecutor. Termina de una vez con tus sufrimientos, quitándote la vida, pues es preferible eso, morir antes que vivir de esta manera como estás viviendo. Hermanos, todo esto era muy traumático, era demasiado fuerte este ataque que estaba recibiendo este siervo de Dios. Pero Kimberly, el espíritu de profecía, tiene aquí una nota que valdría la pena comentarla también con los hermanos. Sí, él nos dice, Job fue privado de sus posiciones mundanales y tan afligido en su cuerpo que le aborrecían sus parientes y amigos. Sin embargo, conservó su fidelidad e integridad a Dios. Vemos que su propia familia lo aborrecían, sus amigos, sus parientes, pero sin embargo su fe en Dios era tan grande que él conservó su fidelidad e integridad a Dios. Tremendo. Por eso es que me llamó la atención la manera como él respondió, porque la lección se llama respondiendo con fe y sabiduría. Porque él dijo, como mujer le dijo en el versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, necias. Has hablado, le dijo, vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. En esto dice, Job no pecó con sus labios. Nosotros vemos, como dice aquí el Espíritu de Profecía, la nota que tú acabas de leer, de que realmente le respondió con fe y sabiduría, a pesar de tanto abandono, porque pues hasta los parientes y amigos lo abandonaron, pero conservó, dice, su fidelidad e integridad a Dios. Bueno, ¿qué más revela esta trágica situación de Job? ¿Qué tú miras que nos revela esto a nosotros? Bueno, ahora vayamos a Job 2, 11 al 13, a ver qué nos quiere decir ahí. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había provenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concentrado de venir juntos para condolerse de él y para aconsejarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron, alzaron su voz y lloraron.
Y cada uno de ellos rasgó sus mantos y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Tremendo. Te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes una amiga vamos a suponer, en Houston, es tu amiga, y te das cuenta de la tragedia que le ha pasado, y tú vas a ver a tu amiga, y tú no la reconoces, ¿qué te dice a ti del tipo de tragedia que tiene? Es demasiado grande, que hasta su rostro es diferente. Definitivamente, mira, eran 3 amigos, dice el verso 11. Entonces, 3 amigos que viajaron para venir a condolerse con él, para consolarlo. Pero cuando alzaron los ojos de lejos, dice, no lo conocieron y se pusieron a llorar. ¿Cómo es que eran amigos de él y no lo conocían? Bueno, simplemente lo que hay que entender aquí es que estaba tan, pero tan degradado en su imagen, tan trágico era lo que tenía, que no lo reconocieron. O sea, ese no era el Job. Ese no era el Job con el cual ellos tal vez habían convivido en algunas ocasiones. No lo reconocieron. Y se pusieron a llorar. Rasgaron sus mantos y tiraron polvo hacia el cielo para que le cayera sobre sus cabezas. Es decir, manifestaron un dolor, como era costumbre en ese tiempo de manifestarlo, por su amigo en la condición en que estaban. Pero llama la atención lo que dice el verso 13, que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hay veces, Kimberly, cuando el silencio habla más que las palabras. Y aquí nosotros vemos a estos amigos de Job que preferían mejor no decir nada. Como quien dice, vamos a hablar hasta cuando él hable, cuando él manifieste que ciertas palabras que ameritan que nosotros digamos algo. De lo contrario, su dolor es tan profundo que mejor callar. Me recuerdo una vez, cuando yo estaba más joven, le pregunté a una persona, pues ya de más experiencia, y le dije, ¿qué palabras, le dije, se deben decir cuando vamos a un funeral y nos toca, pues, expresar algo? Y dice, simplemente no digas más de la cuenta, solamente abraza. Abraza, y tu presencia y tu mano tal vez sobre el hombro o el abrazo dice mucho. Porque decir ciertas expresiones como lo siento cuando verdaderamente tú ni lo estás sintiendo, pues eso suena nada más a repetir cosas que otros dicen, que se va ahí nada más, como dicen en la diplomacia humana, pero como poner la mano en el hombro o un abrazo y tu presencia, eso conforta. Así que cuídate mucho de no hablar más de la cuenta. Mejor, si puedes callar, calla, y con eso que te digo, expresarás consuelo. Y yo puedo ver de que esa persona que me decía eso en esa ocasión, pues estaba respaldado por la Biblia, porque aquí encuentro que los amigos de Job por 7 días no dijeron nada. Prefirieron mejor estar allí simplemente, no hablar palabra, porque veían que el dolor de él era muy grande. Bueno, aquí nosotros podemos ver que pues aprendemos más todavía, o podemos ver, mejor dicho, cómo revela la profunda trágica, la profunda tragedia
que este siervo de Dios estaba pasando, al punto de que ni era reconocido por sus amigos y ellos prefirieron guardar silencio ante su grande dolor. Bueno, pero al final, Kimberly, porque la lección se llama El enigma de la tragedia, al final, de paso, hermanos, me recuerdo que cuando estuve aquí el domingo, empezando esta lección con el joven Reinaldo Villanueva, hablábamos de que era un enigma. Y nosotros mirábamos de que pues un enigma es algo difícil de aceptar, algo difícil de entender, algo difícil de comprender. Pero parece, Kimberly, que en lo que vamos a ver ahorita, que Job al final comprendió el enigma de la prueba. Es decir, al final él vino a comprender el asunto. Su difícil situación, él al final entendió cuál era el propósito. Y nosotros vamos a ver ahora cómo él lo comprendió y cómo el apóstol Pedro hace eco de esas palabras de Job. ¿Qué te parece si nos compartes cómo es que comprendió al final Job la situación difícil? Ahora vayamos a Job 23, 8 al 10. Y dice: He aquí, yo iré al oriente, y él no estará allí, y al occidente, y no lo percibiré. Si al norte, él actuaré, y no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce el camino donde voy, me probará, y saldré como oro. ¿Qué piensas? Como vemos aquí, él pues no entendía. Él no entendía porque se sentía que Dios no lo escuchaba, que Dios no estaba ahí, pero como dice el último capítulo, más él conoce mi camino donde voy, me probará y saldré como oro. Él conoce el camino que vamos y es tener fe en que Él estará con nosotros y seremos probados conforme a nuestra fe, como vemos que que Job fue probado. Pero en esas pruebas saldremos victoriosos y saldremos como oro. Me gusta esta expresión porque aquí está prácticamente el título de la lección de esta semana, el enigma de las pruebas. Lo que no entendía, lo que no comprendía, al final él está mirando que todo tiene un propósito. Y el propósito es para que él todavía brille mejor, para que todavía él venga a ser como más valioso, de más valor, como el oro. Bueno, es interesante lo que estábamos leyendo anteriormente del versículo 10, cuando dice de que ¿contendería conmigo con su fuerza? No, dice. Antes él pondría fuerza en mí. Ahí el justo razonaría con él y yo sería liberado para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y él no estará allí, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte él actuare, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. En otras palabras, yo esto nunca lo voy a lograr discernir completamente. Solo una cosa sé, que Él conoce mi camino, dónde voy, y que al final voy a salir como el oro. En otras palabras, Él está diciendo, Él conoce mis actividades, Él conoce lo que estoy pasando, y yo sé de que al final voy a salir victorioso. Aquí estoy mirando que se dio justamente lo que comentaba ayer con el otro joven, Freddy, que se dio justamente lo que Cristo le dijo a Pedro. Satanás le dijo, te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y yo veo en Job, al decir estas palabras, que realmente Dios se había asegurado de que su fe no fallara. Porque dice, yo sé que voy a salir como el oro. Quiero compartir, hermanos, aquí de un comentario que tengo, esto que acabamos de leer. Dice, Job se satisface con el pensamiento de que Dios era testigo de su integridad y por eso no duda de que ganaría el pleito ante Dios. Porque puesto en el crisol, Job saldría como el oro, no como purificado de escoria, sino como justificado en su queja. ¿Sus pies han podido dar algún mal paso?
pero nunca se han salido del camino recto. La observancia de los mandamientos de Dios ha sido para Job preferible a su manjar predilecto. Es decir, preferiría vivir sin comer antes que vivir sin obedecer. Así también la palabra de Dios es para nuestra alma lo que el alimento necesario es para nuestro cuerpo. Este comentarista, me gusta ver cómo él comenta, valga la redundancia, sobre lo de Job, que puesto en el crisol saldría como el oro. El crisol es un recipiente donde se funde el metal para que ver verdaderamente cuál es el oro y que salga verdaderamente el oro de calidad. Solo que ese crisol es algo donde a grandes temperaturas el metal es fundido para que al final salga lo que es en sí el oro. Job llega a la conclusión de que lo que le está pasando, al final, dice Dios conoce mi camino y Él sin duda, Él me va a guardar y voy a salir valiendo más de lo que valía. Y Pedro, ¿verdad?, hace eco de ese pensamiento. Sí, también Pedro hace eco. Vayamos a Primera de Pedro 1, 3, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 3, 6 y 7. Y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente, por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Pues aunque estemos pasando por pruebas, que se oiga un canto salir de nuestra boca de que Dios nos está puliendo y saber que Él nos está transformando y que saldremos victoriosos y que como decía en Job, que saldremos como oro. Tremendo. Por eso la lección dice, respondiendo con fe y sabiduría, porque las palabras que Job le dijo a su esposa y las que dice aquí, no hay duda que son palabras de un hombre de fe y un hombre que tiene sabiduría de lo alto para responder de esta manera. Y fueron tan sabias sus palabras que Pedro las toma, las retoma y dice Pedro, bueno hermano, dice, también para nosotros la prueba de la fe, dice, al final será, dice, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Así que, mis hermanos, no sé si estamos pasando nosotros ahora por alguna prueba, no sé si estamos pasando por alguna aflicción, no sé si esta mañana salimos de la casa rumbo al trabajo, o estás tú en la casa, o estás en la oficina y estás preocupado por una situación que tú no te la esperabas, un problema tal vez que anoche ha surgido en tu casa, en tu vida, o pasó esta semana y estás allí un poco, pues, cabizbajo, estás abatido, desesperado. Bueno, si así fuera el caso, hermano y hermana, recuerda las palabras de Job, de que Dios te conoce, Dios te guardará, y de eso saldrás más pulido, saldrás como el oro, con más valor. Pedro nos amonesta y, o mejor dicho, nos exhorta a que también nosotros, aunque estemos pasando esas aflicciones, esas pruebas, debemos saber de que será al final mucho más preciosa que el oro, esa fe, cuando la prueba haya pasado. Soportemos, hermanos, soportemos con fe, con la fe de Job, soportemos lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Hay una nota del Espíritu de Profecía aquí que me gustaría que Kimberly la comparta.
Dice, el hecho que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Si no hubiese en nosotros algo que pueda glorificar su nombre, no dedicaría tiempo a refinarnos. No nos esmeramos en podar zarzas. Cristo no arroja a su horno piedra sin valor. Lo que Él purifica es mineral valioso. Tremendo. Se me hizo muy bonito lo que dice aquí, ¿no? Que Dios ve algo en nosotros precioso, ve algo precioso en nosotros, que Él desea desarrollar. Cuando estemos pasando pruebas, saber que Dios, es porque Dios ve algo precioso en nosotros y Él nos quiere transformar, Él quiere que crezcamos, Él quiere refinarnos y para que podamos ser grandes y llegar a glorificar aún más su nombre. Y es algo que muchas veces sentimos que Dios se aleja de nosotros cuando tenemos pruebas, pero saber que Dios está ahí para ayudarnos y es porque Dios ve algo precioso en nosotros y Él quiere mejorarnos y saber que Dios está a nuestro lado y que podremos pasar por esas pruebas para ser aún mejores cristianos. Amén. Qué hermoso esto que dice, no nos esmeramos, dice, en podar zarzas. Y es cierto, el jardinero cuando va a la huerta o va al jardín, él va a podar plantas que pues embellecen el jardín, o va a podar árboles que sus ramas no están ayudando para que tenga fruto. Pero zarzas, él no las poda, porque eso es inservible. Así que hermano y hermana, tú no eres zarza, tú eres una planta preciosa, como dice Kimberly, para el Señor. Tú eres un árbol que está colocado aquí en el mundo para dar frutos. Así que interpreta la prueba que estás pasando como una poda, como algo que el Señor está podando allí en ti para que tú salgas todavía más brillante. Dice que el Señor no arroja a su horno piedras sin valor. Qué hermoso esto, ¿no? Es hermoso. Él nos valora. Y si la prueba por la que estamos pasando, hermanos, ha llegado, es porque somos una piedra preciosa. Él no nos ha arrojado al horno de la prueba como piedra sin valor. No. Nos ha arrojado allí porque quiere que todavía, como piedra, seamos una piedra como diamante, algo precioso. Lo que Él purifica, dice, es mineral valioso. Así está escrito, hermanos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, en las páginas 204 y 205. Bueno, pero ya para ir finalizando, ya el tiempo nos ha avanzado. ¿Por qué Dios quiere, Kimberly, que nosotros también, como Job, terminemos comprendiendo el valor de la prueba? Bueno, pastor, ahora vayamos a 1 Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os extrañéis acerca de las pruebas de fuego, la cual se hace para probaros, como si como alguna cosa extraña os acontecéis. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Me gusta mucho esta parte que dice, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo. Tenemos que regocijarnos en esas pruebas, de que Dios pues nos toma en cuenta y ve en nosotros, como estamos diciendo, algo precioso. Y darle la honra y gloria a Él y saber que nos está puliendo para hacer algo mejor instrumento para Él. Amén. Y mira que cuando nosotros estamos experimentando algo de dificultad, adverso, dice el apóstol aquí, más bien regocíjense porque están participando, aunque sea en miniatura, de los padecimientos de Cristo, en el sentido de que Él padeció ya lo que nosotros hemos padecido. Él llevó, dice, en su cuerpo todas nuestras enfermedades, dice, todos nuestros pecados, todos nuestros dolores. Por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. ¿Qué no ha sufrido Jesús? ¿Qué no ha experimentado Jesús que nosotros no hayamos experimentado? De manera que cuando nosotros pasamos por una prueba, hermanos, dice el apóstol, regocíjense, porque están, aunque sea un poquito, siendo partícipes
de los padecimientos de Jesús. Y yo creo, hermanos, de que viendo ya lo que Job experimentó, pues ya no nos debe extrañar. De ahora en adelante, por la prueba que pasemos, ya no miremos eso como algo extraño, sino que miremoslo como parte del proceso de purificación. Miremoslo como parte del proceso de limpieza de cualquier cosa que no nos deja brillar como el oro. Miremoslo, hermanos, como parte del desarrollo del carácter. Miremoslo como algo que ha llegado para que desarrollemos más paciencia, para que desarrollemos más confianza, más dependencia de Dios, más humildad, más amor. Miremoslo así, hermanos, miremoslo así. Reaccionemos como Job, hermanos, adorando a Dios, con palabras de fe. Al final dice el apóstol aquí, cuando la gloria sea revelada, dice, nos regocijaremos con gran alegría y miraremos entonces que no fue nada lo que experimentamos en comparación con el grande galardón que el Señor nos va a dar. ¿Qué dice la sierva del Señor, Ellen White? Bueno, que abajo dice algo similar a lo que usted estaba comentando ahorita. Dice, el fuego del horno no tiene como propósito destruir, sino refinar, ennoblecer y santificar. Sin la prueba no sentiremos tan hondamente nuestra necesidad de Dios y de su ayuda, y nos tornaríamos orgullosos y autosuficientes. Como vemos, las pruebas no son para destruirnos, son para refinarnos, ennoblecernos y santificarnos. Y sin esas pruebas, si no tuviéramos esas pruebas, no sentiríamos la necesidad de Dios y de su ayuda, de que en cada momento lo necesitamos a Él. Las pruebas son necesarias, no solamente para ayudarnos con nuestro carácter, a moldearnos, sino para saber que es a Dios al que necesitamos constantemente en nuestras vidas. Si tenemos plata, bronce y oro, ¿cuál de esos metales vale más? El oro, ¿verdad? Uh-huh. Y como dijo Job que él saldría de todo aquello, como el oro, es decir, como lo más valioso. Así que mis hermanas y hermanos, vamos a salir más valiosos cuando la situación sea difícil. Y yo creo que hasta ahora, Kimberly, no hemos soportado nada. La verdad es que yo decía con Freddy ayer que muchos de nosotros somos cobardes, porque nosotros por una pequeña cosita ya no queremos seguir el camino de Dios. Sí. Por una cosita, el hermano no me habló bien, fulano habló mal de mí, algo en la iglesia dijeron y me sentí mal, o no sé, pero por una nada nosotros le damos la espalda al Señor. Y aquí nosotros estamos aprendiendo en la biografía de Job, que no seamos cobardes y que estemos en la iglesia y estemos en los caminos de Dios, no por interés ni por egoísmo, sino por amor a Dios. Uh-huh. Job lo demuestra. Uh-huh. Y más bien lo que dijeron mal de nosotros, más bien lo que vimos que tal vez nos dolió, o más bien el problema que estamos pasando a nivel matrimonial, a nivel familiar, lo que fuera, más bien, hermanos, soportémoslo como Job, adorando a Dios en silencio. Dejemos que ese horno nos queme, dejemos que ese horno nos purifique, dejemos que esa prueba, hermanos, pase. Y al final, como dice aquí la nota que Kimberly leyó, vamos nosotros a dejar el orgullo, a dejar la autosuficiencia y nos volveremos humildes y sencillos. A veces, mientras tenemos, Kimberly, trabajo, mientras tenemos siempre para la renta, mientras tenemos siempre para la comida, mientras tenemos siempre para el gas, para la ropa, nosotros andamos ahí, pues, como que ni oramos, ni estudiamos, y hasta, pues, autosuficientes. Uh-huh. Y Dios nos está mirando, y Dios dice, no están listos todavía, dice. Y a veces el Señor permite ciertas cosas, pero es porque Él quiere que lleguemos nosotros a tener un cambio en nuestro carácter. Él quiere, bueno,
El oro, si tenemos un lingote de oro o un buen pedazo de oro y lo ponemos frente a nosotros, sin duda nos reflejaríamos de tanto que es de brillante, tan puro, sí. ¿Sabes que cuando tú estás pasando por la prueba, cuando yo estoy pasando por la prueba, Dios lo que está buscando es llegar a un punto donde Él pueda verse en nosotros, donde como el oro Él pueda decir, allí me miro en Kimberly, allí me miro en el pastor enamorado. Llegaron a un punto donde yo me puedo reflejar. A veces nosotros no entendemos eso, hermanos, y nos ponemos abatidos, desesperados, y no, ya nos vamos otra vez al mundo. No, hermanitos, miren, el Señor nos está diciendo aquí, soporten, y como Job digan, Dios me conoce, Él me guardará, y al final saldré como el oro. Termino con esta nota final de la lección que dice, su Padre Celestial lo ama, refiriéndose a usted, mi hermano, y refiriéndose a mí. Su Padre Celestial lo ama y lo traerá así por medio de las pruebas que a usted le parecen tan severas. Usted puede ser que diga, esto es muy fuerte para mí. ¿Por qué? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me dejó mi esposo? ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué mi hijo se volvió drogadicto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Oh, hermano, mire, usted puede decir todo eso, pero acuérdese que Job no dijo nada de eso. Job dice, ni maldijo a los sabeos, ni maldijo a los caldeos, ni maldijo al viento, ni maldijo al fuego. No, él dijo Jehová dio, dijo Jehová quitó, dijo sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, resignado. Pero, ¿qué buscaba Dios con aquello? Que su siervo llegara a ser como el oro, y donde el diablo se le callara la boca, y el diablo terminara avergonzado de haber dicho lo que dijo de Job, y que el diablo mirara que efectivamente Dios tenía personas en la tierra que le servían por amor y que reflejaban su carácter. Mire cómo esta nota dice, nuestro Padre Celestial nos ama y nos atrae hacia Él por medio de las pruebas que a nosotros nos parecen tan severas. A veces lo que está sucediendo es, miren hermanos, para atraernos al Señor. Y termino, no debemos deshonrar a Dios con un lastimero relato de las pruebas que parecen gravosas. Todas las pruebas que se reciben como medio de educarnos producirán gozo. Así debemos entonces cerrar esta lección con esta grande, mejor dicho, sí, con esta gran, valga la redundancia, lección que hemos aprendido. Que no hay que estarse uno lastimando ni lamentando, sino solamente decir, Dios me conoce, Él me guardará y al final saldré como el oro. El Señor nos bendiga para que la prueba por la que podamos estar pasando o la prueba que pueda venir más adelante sean solamente medios de educación que produzcan gozo en nuestra vida. Respondamos con fe y con sabiduría, hermanos, ante las cosas que no entendemos y no comprendemos. Pidámosle a Dios ahora que podamos llegar a ese nivel, que podamos comprender el enigma de la prueba y solamente esperemos en Dios. Esperemos en Dios porque terminará en un gozo completo si perseveramos. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, cuánto te agradecemos porque una vez más vienes para decirnos cuál es el propósito de las pruebas. ¿En qué consiste el enigma de las pruebas? Es solamente en que al final salgamos triunfantes, en que al final brillemos como el oro, en que al final tú te reflejes en nuestra vida, en que al final, con alegría y con gozo, terminemos, sin duda, entrando por las puertas eternas. Padre Santo, te suplico ahora que nos ayudes, para que no nos volvamos lastimeros de lo que está sucediendo en nuestro derredor, sino que nos sometamos solamente a ti, en adoración, en silencio. Que seamos, Señor, más bien muy inteligentes, y que aun cuando la prueba es dura, más nos aferremos de ti, más oremos, más estudiemos, más vayamos a la iglesia, más, Señor, nos metamos contigo. La gente no podrá entender completamente lo que estamos pasando, pero sabemos
que tú nos guardas y que al final saldremos como el oro. Señor, bendícenos y ayúdanos a perseverar, a no claudicar, a nunca traicionarte. Y Padre, si el amigo o la amiga, el hermano o la hermana que hoy está oyendo, está pasando por alguna prueba, Señor, te ruego que en tu misericordia le saques pronto de esa prueba, pero con un carácter más humilde, con un carácter, Señor, más sencillo y sobre todo con gozo y alegría, donde pueda verse, Señor, que hay una semejanza a ti en su carácter. Padre Santo, ven y ayúdanos, auxílianos en cualquier prueba que tengamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.